la historia gira en torno a una academia llamada Hujin, la cual es una escuela de élite ubicada en Corea del Sur. La escuela fue fundada por una poderosa corporación con el propósito de que solo los hijos de la clase alta puedan estudiar ahí, a lo que la admisión en la escuela se basa en el derecho de nacimiento. Pero incluso entre los privilegiados hay una jerarquía interna especial y aquellos que la corrompan son severamente castigados. Y esto fue lo que le ocurrió a uno de los estudiantes que decidió ir en contra del sistema, a lo que fue golpeado e intimidado. Y ante esto, el muchacho amenazó con contarle todo a la policía, pero no pudo escapar de convertirse en víctima de un accidente mortal. Y ahora, ya pasados unos meses de este incidente, comienza un nuevo semestre, y uno de los directivos pide que se le dé la bienvenida a un nuevo estudiante, y se trata de Kang, nuestro protagonista. Él es un chico sencillo que ha ganado el derecho a asistir a la escuela de élite gracias a una beca y excelentes calificaciones. Así que da el discurso de bienvenida a los nuevos estudiantes, al tener la mejor nota en el examen de admisión. Por lo que luego de esto, una chica le pide su número de teléfono, así que intercambian información de contacto. Seguidamente, Kang busca su clase y un lugar para sentarse, pero los estudiantes no becados le dejan en claro cuál es su lugar. Y esto se debe a que no tiene el mismo estatus económico que ellos, así que además de no querer verlo ni escucharlo, lo ignoran completamente. Y al mismo tiempo, vemos que los estudiantes de la escuela de élite se relajan en una sala separada y discuten sobre Jae, la novia de Ryan, la cual se fue a Estados Unidos hace 3 meses sin decirle a nadie. De esta forma se revela que los amigos de la pareja están preocupados por su relación y no entienden por qué la chica los está ignorando. Sin embargo, esa misma tarde, Jae se pone en contacto y les informa sobre su llegada a Corea, por lo que entonces, tras coquetear con Ryan, Hera la encuentra en el aeropuerto y le sugiere un encuentro con sus amigos esa misma noche, pero Jae propone hacerlo al día siguiente en el hipódromo. Entonces, ya al día siguiente, antes de la reunión con sus amigos, Jae pasa el día con su familia, amigos cercanos y socio de negocios. Sin embargo, ella se ve algo apática, y algo que no suma mucho a su estado de ánimo es que su padre no aprueba la apariencia y vestimenta de su hija, cosa que provoca una discusión. Incluso le desgarra la parte superior del vestido, a lo que en medio de la discusión, ella menciona a su madre biológica, lo que enerve más a su padre, por lo que él le dice que su madre es quien la crió, o sea, su esposa. Además, trata de quitarle el pintalabios, afirmando que su madre biológica lo usaba, y le parecía muy vulgar. Así que tras esto, la chica se esconde en el jardín, donde accidentalmente se encuentra con un pianista, quien resulta ser Kang, a lo que el chico trata de darle una mano, y le presta su camisa para que pueda salir. Por lo que momentos después, Jae se encuentra con Ryan y sus amigos. Es entonces que la chica le propone a Ryan organizar una carrera en la que el ganador podrá pedir un deseo al perdedor. Y es que de esta manera, Ryan acepta los términos, y la pareja comienza la carrera. Por lo que pronto se ve que durante la carrera, la chica actúa de manera agresiva y conduce a toda velocidad, por lo que en un momento al perder, casi tiene un accidente. Pero de esta manera, Ryan sale de la pista y Jae termina en primer lugar. Y es así que al ganar, ella le declara que quiere romper con él, ya que no lo ama más y no desea estar con él, lo cual termina dejando devastado al chico. Y por otro lado, a la mañana siguiente, Kang se entera de que él y Jae son compañeros de clase. Y debido a esto, los estudiantes de la élite le piden al jefe de la clase que le explique al recién llegado dónde le corresponde estar. Así que con lo anterior en mente, los mendigos, entre comillas, que lograron estudiar ahí gracias a su conocimiento, o sea, los becados, le explican que la escuela tiene una jerarquía especial y que aquellos que no la respeten pueden ser ejecutados. Y esto es exactamente lo que le ocurrió al estudiante de la escuela, cuyo lugar fue tomado por Kang, afirmando que se rumorea que el responsable fue Ryan, quien es el nieto del fundador de la academia, y por ende la persona con más jerarquía del lugar. Pero bueno, a pesar de esto, Kang responde con una sonrisa, ya que entendió que debe llevarse bien con ellos. Así que se reúne con los antes mencionados, y trata de saludar a Ryan y compañía, pero estos lo ignoran. Aunque pese a esto, Kang sigue con el mismo ánimo, y admirando la actitud del chico, Hera lo invita a una fiesta en su casa de campo. Así que esa misma noche, vemos que un auto llega para recoger a Kang y llevarlo a la fiesta. Y como es de suponer, los estudiantes de la escuela reaccionan de mala manera al ver a nuestro protagonista, ya que les parece que él no pertenece al lugar. Y al ver al chico, Hera sugiere jugar a la ruleta rusa con algunos tragos de alcohol, ya que hay una sorpresa en uno de ellos. Y tan pronto como el chico bebe, queda en claro que algo ha sido añadido a todos los tragos, excepto al primero que Hera bebió. Por lo que entonces al rato, Kang se siente mal y muy mareado. Y como no puede mantenerse de pie, se va al baño para recuperar la conciencia. Y al notar que Jae también está en la fiesta, Kang no tiene prisa por irse a casa. Y vemos que por su lado, Jae recibe un mensaje de Ryan y se encuentra con él en una casa cercana. Ahí, él la espera con una sorpresa y se disculpa por lo que sea que haya hecho mal. Pero por su lado la chica le pide que lo único que quiere es que acepte su decisión
y que no haga más preguntas. Y por otro lado, vemos que mientras tanto, Kang y Hera y los demás juegan a verdadero reto. Y cuando le toca el turno a Kang, le preguntan si hay alguna chica con la que quiere pasar la noche. A lo que el chico prefiere un reto. Y es así que le ofrecen besar apasionadamente a una de las chicas presentes en la fiesta. Por lo que todos insisten en que debe ser Hera. Pero Kang se aleja sin dar muchas explicaciones. Y es acá que se nos revela que el estudiante de la escuela fallecido era su propio hermano. Una pérdida que le destrozó el alma a Kang. Y ahora nuestro chico está dispuesto a hacer todo lo necesario para vengar su muerte y castigar a todos los responsables. Y pronto recuerda lo que le dijeron anteriormente, que Ryan fue el responsable principal. Todavía no lo sabe con certeza, pero decide cumplir el reto que le pusieron. Así que se acerca a Yae y la besa frente a Ryan. Beso que la chica corresponde con la misma intensidad. A la mañana siguiente, Ryan recuerda lo sucedido, o sea, cómo le dio un puñetazo a Kang por lo que hizo. Y vemos que mientras tanto, por otro lado, un estudiante llamado Woo Jin pasa la noche a escondidas con la profesora, temiendo que su relación sea descubierta. A lo que la pareja se encuentra en un apartamento alquilado, y ambos se van por salidas separadas. Pero volviendo con Ryan, estando en su casa, su madre aparece por primera vez en meses, pero está completamente ajena a su hijo. Y se puede ver que el chico desearía que su madre se tomara un tiempo para él. Pero ella por su lado piensa que tiene suficientes sirvientes para satisfacer todos los caprichos de un niño rico como Ryan. Y al darse cuenta de que su madre no parece muy interesada en cumplir su rol, el chico se va en uno de sus coches. Y mientras tanto, Kang llega a la escuela e intenta hacerse amigo de otros estudiantes, pero nuevamente es ignorado por todos, debido a su estatus y condición económica. Luego de esto, Kang se pone a reflexionar sobre su hermano, y es consciente de que fue víctima de Ryan, solo porque se hizo amigo de Yae, cosa que una de las compañeras becarias le confirma, ya que Yae es el talón de Aquiles de Ryan. Pero bueno, todo esto Kang ya lo sabía, y fue por ese motivo que hizo lo que hizo la noche pasada. Y al parecer sus acciones tienen éxito, ya que cuando se encuentra con Ryan en la cafetería, se da cuenta de que el chico lo detesta. Y debido a esto, Ryan decide discutir la situación con Yae, pero la chica lo ignora, recordándole que ya rompieron y ahora solo son amigos, por lo que no tiene derecho a hacerle preguntas personales sobre con quién puede divertirse. Naturalmente, Ryan se enfada y ordena a su mejor amigo que se asegure de que los demás castiguen a Kang por su insolencia. Así que al rato, Jun Seok ordena a los demás chicos pobres de la escuela que no socialicen con Kang, pero lo hace justo en su presencia, a lo que Kang se ríe de la situación y detiene a uno de los chicos insolentes que intentan golpearlo. Y al ver a Yae, Kang se olvida de todo, y a pesar de la situación, termina recibiendo un golpe en la cara, justo frente a la profesora. Pero ella por su lado no interviene, solamente dice con un tono autoritario que los chicos que no son de su clase deben irse. Por lo que luego de clases, Kang decide disculparse con Yae por su beso, pero admite que realmente lo disfrutó. Pero ella por su lado le resta importancia al asunto, y solamente le pide de regalo su camisa que le prestó la otra vez. Y ahora ya por la noche ese mismo día, vemos que Ryan se lamenta viendo unas viejas grabaciones con Yae, y no deja de pensar en ella, soñando con recuperar la relación. Y en ese momento, Hera trata de apoyar a su amigo y le ofrece su ayuda. Entonces ya por la madrugada, Yae y Woo Jin se encuentran en secreto en un bar subterráneo para beber y hablar como viejos amigos. Y podemos notar que Yae está siendo chantajeada con una grabación de una cámara oculta realizada por In-han, el hermano de Kang. Pero eso no es todo, porque al otro día, mientras estaban cazando, el padre de Yae recibe una llamada telefónica de alguien, y la chica se da cuenta de que el chantajista podría exponerla. Así que aterrada, la chica imagina que su padre podría dispararle para evitar tener que soportar esa vergüenza. Pero afortunadamente, solo es su imaginación, ya que el hombre solo tiene problemas de negocios. A la mañana siguiente, Kang nota que los aliados de Ryan están escondiendo pastillas en su armario, y asume que son sustancias ilegales. Y esto es debido a que su hermano fallecido le había hablado sobre cómo los chicos de la escuela compran sustancias y las usan contra sus enemigos. Así que su intento por exponer a los aliados de Ryan, Kang le pide a la profesora que abra el casillero donde están las sustancias. Sin embargo, la profesora Han le dice que esas pastillas son calmantes y no una amenaza. Sin embargo, las amenazas todavía están presentes, ya que los aliados de Ryan planean golpear brutalmente a Kang. Y mientras tanto, vemos que Yae se reúne con Hera para pedirle ayuda y de esa forma descubrir al chantajista. Así que con lo anterior en mente, se pone a pensar en las infinitas posibilidades. Por lo que luego, ya en el fin de semana, Yae almuerza con sus amigos, pero se siente incómoda con la presencia de Ryan, quien sueña con recuperarla a toda costa. Pero ignorando a su exnovio, la chica se va y se encuentra con Kang, quien se estaba dirigiendo a la farmacia. De esta manera, ella decide acompañarlo, y la pareja sale en bicicleta, disfrutando de la naturaleza junto al océano. Pero vemos que pronto son atrapados por la lluvia, y antes de regresar, terminan jugando con un pequeño cachorro.
Por lo que ahora ya por la noche, mientras una multitud de matones esperan a Kang fuera de su cabaña, Jae invita al chico a su casa para que se seque. En ese momento, la profesora Han, quien ha decidido pasar la noche con Woo-jin nuevamente, nota esto y se lo comenta al chico. Y como era de esperarse, Woo-jin llama a Rian para que intervenga en lo que está pasando. Pero vemos que por su lado, Kang y Jae ven una película, y el chico comienza a quedarse dormido. Y es en ese momento que ella le confiesa que también disfrutó del beso de aquella noche. Y cuando la pareja está lista para besarse de nuevo, ella siente una pulsera en la muñeca del chico, y es exactamente igual a la que llevaba en Han, quien era su amigo. Aunque vemos que el momento es interrumpido por la directora, la cual promete expulsar a nuestro protagonista de la escuela. Y debido a esto, al otro día se realiza una audiencia, en la cual Jae defiende a Kang. Y cuando Rian la confronta, ella le dice que tiene sentimientos por Kang y que lo deje en paz. Y ya para este punto, Rian estaba que reventaba, por lo que decide causárselos en Jae e inicia una relación con su amiga Hera. Sin embargo, lo más importante es que Jae le pide a Kang que le diga la verdad, ya que sospecha quién es realmente. Sin embargo, en ese momento, Kang engaña a la chica y le dice que solo quiere ser el mejor estudiante de la escuela, para así asegurarse un futuro feliz para él. Aun con esto, Jae no le cree y asume que está ocultando algo, pero bueno, no puede comprobarlo, ya que su expediente personal dice que no tiene hermanos. Y por otro lado, vemos que Rian le está dando duro al gimnasio y golpea a su oponente, deseando que Kang estuviera en su lugar. Y ya a la mañana siguiente, vemos que el chico decide seguir fingiendo ser el novio feliz de Hera. Y al mismo tiempo, Jae se encuentra con Kang y le sugiere que vaya a clase con ella. Y al llegar a la escuela, la pareja se toma de la mano, lo cual sorprende tanto a los estudiantes como a los profesores, quienes temen las posibles repercusiones, sabiendo que la chica había salido previamente con Rian y solo él podría tomarle la mano. Posteriormente vemos a un grandote cortejeando a Hera, ya que una vez pasaron una noche juntos, pero la chica lo ignora, soñando tener una relación con Rian. Luego de esto, se ve que Jae tiene que asistir a una clase especial para la elite, donde solo se encuentran 4 estudiantes, Rian, Woo-jin, Hera y Jae. Pero vemos que en eso Kang se le une, cuando Jae paga sus clases para que esté a su lado. Por lo que luego el compañero becario de Kang, ese que intentó golpearlo y se puso por obligación del lado de Rian, se disculpa con Kang. Sin embargo, él le resta importancia al asunto, mencionando que las jerarquías existen en todos lados, afirmando que incluso la elite las tiene. Pero vemos que seguidamente de esto, Kang encuentra una nota de advertencia en el armario, la cual le dice que Rian seguro se va a vengar. Así que luego de esto, vemos que los chicos humildes de la escuela intentan hacerse amigos de Kang, ya que se ha convertido en toda una celebridad dentro de la academia. Por lo que más tarde hay un partido de fútbol americano, y durante el encuentro, Rian lleva a su equipo a la victoria, y besa apasionadamente a Hera, y esto lo hace sabiendo que Jae está entre los fanáticos. Sin embargo, no fue el único, el grandote la otra vez intenta hablar con Hera, pero bueno, como era sabido, ella lo vuelve a rechazar groseramente, ordenándole que olvide sus sentimientos y la noche que pasaron juntos. Y por otro lado, vemos que la directora prepara informes sobre los chicos de la escuela, y se los entrega a la madre de Rian. Y vemos que por su lado, Kang se encuentra con Tae-oh, el hijo de un hombre rico y antiguo amigo suyo. Y se nos revela que ambos ocultan el hecho de que se conocen en la escuela. Así que deciden hablar en una cafetería de la ciudad, sin darse cuenta de que el hijo de la directora está escuchando su conversación. Durante la charla, Kang promete reunir pruebas y exponer los crímenes de la escuela, pero primero necesita reunir pistas sobre lo que está ocurriendo. Más tarde, Jae visita a Rian y le pide que no utilice a Hera. Sin embargo, Rian invita a Hera a su casa y ella llega rápidamente, encontrándose en la entrada con Jae, lo que genera un momento muy tenso. Por lo que tiempo después se ve que Jae sigue sufriendo por las acciones del chantajista, quien promete revelar todos sus secretos, a lo que la chica teme por esto, sabiendo lo que su padre puede llegar a hacerle, algo tan terrible como lo que hizo con su madre. Y ya la mañana siguiente, Kang lleva ya a la escuela en su bicicleta y la trata dulcemente. Sin embargo, se le pide que no se enamore y dice que solo pasa tiempo con él para salvar el pellejo. Pero por su lado, Kang sin embargo le dice que no teme perder la vida. Por lo que más tarde en un restaurante, Jae le aconseja a Hera que no caiga en los juegos de Rian y le pregunta si sus chicos han logrado encontrar al chantajista. Sin embargo, Hera no parece tener ninguna información al respecto, pero por algún motivo se enoja con Jae y le dice que no está a la altura de Rian. A lo que ya esa misma noche, vemos que los élites de Woo-jin organizan una fiesta a la que asisten los estudiantes y sus padres. Y en medio de esto se puede ver a Kang, al igual que otros estudiantes pobres, los cuales están en una banda musical para ganar algo de dinero. O sea, es decir, hacen la música de fondo de la fiesta. Por lo que durante la fiesta, el padre de Hera, aspirando a ser más exitoso, le pide que le presente al padre de Jae,
mencionando que antes iban a hacer un negocio con su compañía, pero por algún motivo este se cayó. A lo que Hera habla con Jae y le pide a su amiga que lo haga, pero vemos que ella se niega groseramente, lo cual enfurece a Hera. Por otro lado, la madre de Ryan y el padre de Jae hablan entre sí y mencionan la relación de sus hijos y cómo podría ser una gran combinación para sus legados. Y todo esto ocurre mientras ambos jóvenes están presentes, sin saber la distancia entre ellos. Y esta escena, junto con el hecho de que su padre esté en un rango menor a sus ojos, enfurece a Hera, quien decide revelar que Jae está saliendo con Kang. Es que de esta manera ella lo saca del piano, del cual el chico estaba tocando, y se los presenta a los padres, mencionando que es un becario. Y es así donde nos muestran un flashback, donde se revela quién atropelló al hermano de Kang. Dicha persona roba y oculta su teléfono móvil, además de agarrar un bolígrafo con una cámara en su interior. Pero ahora ya de vuelta en el presente, tras la fiesta, nuestro muchacho abre el locker de Ryan en busca de sustancias ilegales. Pero lo que más le desconcierta es ver una foto de Jae, con una sonrisa que él nunca había visto. Y justamente hablando de ella, vemos que la chica se reúne con su padre, quien le deja saber su desagrado por la relación de su hija con un mendigo, y le informa que por esto se mudará a Estados Unidos después de sus estudios. Y aunque ambos discuten sobre la situación, el padre se mantiene firme. Al día siguiente, Kang le propone a Jae que salgan oficialmente, prometiendo ayudarla y hacerla feliz, y esto la lleva a recordar momentos con Ryan, quien había dicho algo parecido. Sin embargo, temiendo lo que pueda pasar, ella lo termina rechazando. Es debido a esto que Kang queda pensativo, y sus dudas aumentan cuando Hera le advierte que tenga cuidado con Jae, afirmando que ella es más peligrosa de lo que imagina, y tal vez sea la responsable de la muerte del becario Han. Por lo que ahora estando en clases, Jae recibe más mensajes de la persona anónima que la chantajea, además de que se publican fotos personales de ella en redes sociales, provocando que los estudiantes se rían de ella. Y al ver esto, Kang va tras ella, pero es detenido por Ryan. Es entonces que Kang mantiene una actitud confiada y afirma que no podrá intimidarlo ni deshacerse de él como lo hicieron con el estudiante fallecido. Obviamente esto pone nervioso a Ryan, quien tras este enfrentamiento decide investigar a fondo a Kang y descubre que él es el hermano mellizo de Han. Por lo que ahora, tiempo después en un restaurante, Jae habla con Hera y le cuenta que el chantajista es alguien de su escuela, aunque todavía no sabe quién es. Por lo que luego hablan sobre Ryan y Hera afirma que lo quiere desde hace mucho tiempo, por lo que Jae acepta esto, diciendo que es preferible que esté con Hera a que esté con ella, y afirmando que no dirá nada más, ya que ahora no son más amigas. Sin embargo, pronto se revela que la familia de Hera está al borde de la quiebra, y la chica está haciendo esto en parte para ayudar al negocio de su padre. Por lo que luego de esto, el padre de Jae la invita a cenar con un socio comercial y su hijo. Durante la cena se habla de un posible matrimonio arreglado y de que ambos irán juntos a Estados Unidos para estudiar lo mismo. Sin embargo, durante la cena, Jae comienza a ser chantajeada otra vez y le envían fotos del momento en que descubrió que estaba embarazada y cómo tuvo que interrumpir el embarazo a espaldas de Ryan. Y debido a esto, Jae se desmaya, por lo que obviamente la cena se ve interrumpida, y como castigo, su padre la envía a una casa de campo, diciéndole que tras esto, ella se irá a Estados Unidos, por lo que pronto Kang se da cuenta de que algo anda mal, así que decide ir a ver a Jae a esa casa de campo. Por su lado, Hera se reúne con Ryan, quien tras confirmar mediante unas fotos lo que ya había descubierto, corre a buscar a Jae para contarle que Kang es el hermano de Han. Pero de regreso a la casa de campo, Kang no pierde el tiempo y confiesa que la ama. Sin embargo, la chica le dice que no la conoce, que no sabe la mochila que lleva en su espalda. Entonces ella decide contarle que elimina una persona, y esa persona es el becario Han. Ante esto, Kang queda de piedra y se toma de valor y le revela que él es el hermano de Han. Y es que de esta manera ella le cuenta que se hizo amiga de Han, afirmando que ambos conectaron debido a sus difíciles situaciones, por lo que el muchacho le ofreció apoyo emocional cuando fue chantajeada por su hermano. Sin embargo, esto provocó que el chico fuera acosado y golpeado regularmente, ya que Han no sabía que ella era la novia de Ryan. Tras escuchar esto, Kang pide más respuestas, pero de repente aparece Ryan y lo termina atacando. De esta forma se desata una pelea entre los chicos, y Jae recuerda cómo Han era golpeado, lo cual comienza a afectarla. Así que le pide a los dos que se detengan, pero Ryan se acerca a ella y la abraza, afirmando que la va a proteger, mientras que por su lado Kang decide irse del lugar. Y ahora, ya pasado un tiempo en la escuela, todos descubren que Kang es el hermano del fallecido, incluida la directora, quien amenaza con expulsarlo usando una excusa poco creíble. Pero bueno, sabe que funcionará. Sin embargo, un muchacho fue más astuto y demuestra que grabó toda la charla, incluida la parte en que admite sus planes, y decide usar eso como arma para mantenerse en la academia el mayor tiempo posible. Y por otro lado, se ve que Jae se encuentra con Ryan, quien dice que todavía la ama y promete mantenerse a su lado.
evitando que se vaya del país. Sin embargo, Jae lo rechaza y regresa a casa, pidiéndole que no la moleste más. Entonces ya por la noche en la casa de Jae, ella se encuentra con una desagradable reunión entre su hermano y su ex mejor amiga. De esta forma, el chico se despide y la deja a las dos solas, por lo que Hera aprovecha para invitar a Jae a una fiesta en honor a su partida. Sin embargo, ella le dice que no podrá asistir, ya que su vuelo es antes del anochecer del día siguiente. Y de esta manera se despide, diciéndole que no vale la pena pelear con ella, lo que deja a Hera enardecida, dispuesta a usar la información que consiguió el hermano de Jae para perjudicarla. Pero dejando esto de lado y al día siguiente en la escuela, vemos que Tae-oh es golpeado cuando descubren que es amigo de Kang, ya que lo acusan de conspirar contra ellos y afirman que es un patético que corre tras Ryan pensando que eso lo hace amigos. Por lo que más tarde, cuando Tae-oh se reúne a solas con Kang, se disculpa con él, porque no podrá seguir ayudándolo, ya que teme por su seguridad, algo que Kang termina por aceptar. Sin embargo, lo más impactante es que se revela que el verdadero chantajista detrás de todo es el hijo de la directora, Ju-won. Este chico actúa tímidamente con los demás, pero gracias a sus habilidades informáticas y acceso a la información privilegiada, consigue chantajear a Jae sin mayores problemas. Y ya para este punto, la chica está muy asustada y le pide ayuda a Kang, mencionando que teme que Ryan se vea envuelto en el asunto. Además, le pide a nuestro protagonista que la culpe a ella por la pérdida de su hermano y que le ayude a encontrar al chantajista para proteger a Ryan. Por su lado, Kang, serio por fuera pero desbordado de emociones por dentro, le dice que no puede pedirle eso, y tras esto se termina yendo. Por otro lado, Hera regresa a su casa y ve varias personas saliendo de ahí, ya que al parecer la embargaron y se llevaron las joyas para cubrir parte de la deuda. Y es que de esta manera ella ve a su madre devastada por lo sucedido. Y paralelamente a esto, Jae se despide y parte con el hijo del socio de su padre para tomar el avión. Por su lado, Hera empieza la ceremonia de despedida, a la cual invita a todos en la escuela, incluso a los becados. Por lo que en el evento, Kang aparece con un traje y un nuevo peinado, algo que Hera nota de inmediato, dándose cuenta de que tiene un aura diferente a la habitual. Por otro lado, Ju-won recibe un mensaje que dice que saben quién es y qué es lo que hace. De esta manera, el chico reacciona nervioso y Kang se acerca a él para cuestionarlo sobre si es el chantajista. Ante esto, Ju-won no tiene mucho que decir, ya que todo lo delata, por lo que en sí termina por admitirlo. Sin embargo, se sorprende cuando Kang le dice que no quiere saber sus motivos, sino obtener la información que posee. Además, Kang se da cuenta de que Ju-won era amigo de su hermano. Igualmente, acá las sorpresas no terminan, ya que pronto las noticias se informan que el hijo de un poderoso empresario fue detenido en el aeropuerto por poseer sustancias prohibidas, y este chico resulta ser quien iba a viajar con Jae, lo cual se confirma cuando ella aparece junto a Ryan en medio de la fiesta, anunciando que regresaron y advirtiéndole a Kang que no se acerca a ella. Y ante esto, Kang decide usar a Ju-won para obtener todos los datos comprometedores de la elite y utilizarlos como arma, algo que Ju-won no puede negar. Por lo que luego de esto, afuera de la fiesta, Hera tiene una pelea con Jae y con Ryan, por lo que en sí todo se rompe, aunque Ryan le pide a su amigo Woo-jin que se quede con Hera, pero con lo que no contaban es que el chico realmente está interesado en ella románticamente, así que se va sin decir una palabra. Sin embargo, su noche empeora, ya que al llegar a casa se entera de que su padre finalmente ha quebrado, y ahora están obligados a vivir en un hotel común y corriente. Y para colmo, tiempo después, Woo-jin se entera de que Jae fue al ginecólogo en Estados Unidos, estando embarazada, y esto planea usarlo para ayudar a Hera. Pero de regreso con Kang, se ven que los estudiantes becados de la escuela se unen y deciden hacerlo su líder junto con Ju-won, quienes prometen hacer todo lo posible para terminar con esa jerarquía sin sentido. Entonces, ya por la noche en un bar, se ve que Hera se encuentra con el hermano de Jae, quien le comparte información sobre el embarazo de ella y la pérdida que tuvo. Sin embargo, Hera no quiere usar eso en contra de Jae, por lo que abofetea al chico y le dice que es una escoria. Y por otro lado, al otro día, se ve que Jae va hasta el barrio de Kang para hablar con él y conoce otra faceta suya. De esta forma, hablan sobre los problemas que van a venir y él le dice que debe proteger lo que quiere, así que le advierte que tiene una flecha apuntando hacia Ryan y le pide a la chica que no se meta en el medio. Pero ella dice que no podrá hacer tal cosa, ya que desea proteger la reputación de su novio. Sin embargo, no es la única que habla de esto, ya que Ryan le cuenta a su madre sobre su enamoramiento, afirmando que dejará su puesto de heredero si es necesario para vivir una vida más tranquila. Pero ante sus palabras, su madre queda desconcertada. Pero pese a todo esto, el drama continúa, pero en este caso por parte de Woo-jin, quien se encuentra con la profesora Han, la cual quiere saber por qué ya no responde sus llamadas, por lo que ambos hablan dentro del departamento, y se supone que todo se debe a Hera, mientras que Woo-jin simplemente se limita a terminar la relación, mencionando que desde un principio la idea no era desarrollar emociones, y esto es un golpe duro a Han, pero bueno, decide retirarse con algo de dignidad.
A lo que no mucho después se ve que Kang decide usar la información que tiene para chantajear a la directora, todo con el objetivo de proteger la reputación de Jae. Sin embargo, cuando Ju-won se entera de esto, se enfada y le dice que no debe actuar por su cuenta sin consultarlo. Además de mencionar que si supiera lo que Jae esconde, no pensaría lo mismo de ella. Es entonces que aparece la chica, quien usa esto como punto de referencia, y concluye que Ju-won es el chantajista. Sin embargo, la charla con Kang es más importante, ya que Jae le declara la guerra, afirmando que si planea tirar esa flecha contra Ryan, entonces ella estará frente a él, para poder protegerlo, ya que ambos son el todo del otro. Naturalmente, esto es como un golpe al hígado para Kang, pero bueno, decide avanzar con todo, afirmando que entonces se verán cara a cara cuando todo esto explote. Antes de que Kang se vaya, Jae lo detiene y le revela lo del embarazo, su viaje a Estados Unidos y cómo lo perdió debido al estrés de que su padre se enterase, además de ocultárselo a Ryan. Pero bueno, pese a todo, Kang empatiza con la chica y promete protegerla con lo que pueda, aunque claro, el pobre queda destrozado por todo lo que acaba de descubrir. Sin embargo, Kang no es el único que se entera de cosas, ya que Hera le cuenta a Woo-jin que el chantajista que está acosando a Jae podría ser su hermano. Y esto pronto llega a los oídos de Ryan, quien no duda en darle una paliza, aunque para mala suerte de todos, Kang lo detiene y le dice a Ryan que se preocupe por cosas irrelevantes, mencionando que Jae está soportando un dolor inmenso y que encima quiere protegerlo. Al oír estas palabras, Ryan queda alterado y quiere saber más, por lo que violento y desesperadamente le pide a Kang que suelte lo que tenga que decir. Por su lado, Jae se reúne con su padre y le pide que salve la compañía de la familia de Hera, además de contarle sobre su embarazo fallido y todo lo que ocurrió en aquel entonces. Obviamente, el sujeto se enfada, pero acepta bajo la condición de que ella siga las instrucciones que le corresponden como hija de esta importante familia. Entonces, ya con esto resuelto, Jae se reúne con Hera e intenta arreglar un poco el desastre que quedó a su amistad, cosa que termina desarmando a Hera, más aún cuando su padre le dice que la compañía no está en quiebra y van a poder seguir funcionando. Sin embargo, no tiene la valentía de ir a perseguir a su amiga, cuando ella se despide y se va del cuarto. Y ya esa misma noche, Jae se encuentra con Ryan, quien ya sabe todo sobre el embarazo fallido y no entiende cómo ella no le contó. De esta forma, los dos se desahogan. Sin embargo, Ryan queda tan afectado que no puede parar de llorar, así que se reúne con su amigo Woo-jin para buscar algo de consuelo. Mientras tanto, Woo-jin abraza a su amigo desconsolado y recuerda cómo se reunió con el padre de Jae y le mostró las pruebas de que ella estaba en Estados Unidos, para así interrumpir su embarazo. Y es que de esta manera lo chantajeó, afirmando que si no hacía que Jae saliera del país, entonces enviaría esas imágenes a los medios, todo con el objetivo de ayudar a Hera. Y es que de esta manera vemos un hecho del pasado, en donde se muestra lo que realmente ocurrió con In-han. Al parecer, este vio como la profesora Han y Woo-jin estaban juntos, por lo que asustado por lo que podría llegar a pasar, escapó. Y es que de esta manera ella lo persiguió para evitar que todo esto se supiera. Por su parte, In-han para este punto estaba hasta la médula de todo, por lo que trató de llamar a su hermano estando en una zona bastante complicada en cuanto al tráfico. Pero es ahí que dio un paso en falso en una de las esquinas, y la profesora Han lo atropelló al no verlo, por lo que trató de despertarlo, pero no hubo caso. El chico ya estaba sin vida. Sin embargo, se dio cuenta de que él tenía un bolígrafo con una cámara. Al parecer estaba grabando, y temiendo de que algunas imágenes de ella con Woo-jin estuvieran ahí, se terminó llevando el bolígrafo. Por lo que ahora de vuelta al presente, se ve que ese bolígrafo terminó en las manos de aquel joven, o sea, de Woo-jin, quien decide mostrárselo a Jae para que sepa la verdad y deje de culparse por lo que ocurrió con In-han. Por su lado, Han decide usar la información que consiguió de parte de Ju-won para mostrársela a la policía, lo que da lugar a una investigación sobre el caso, la venta de sustancias ilegales y otros crímenes que ocurrieron en la escuela. Y como es de suponer, muchos estudiantes y maestros están bajo sospecha. Y es así que ante todo esto, los estudiantes de la escuela deciden cambiar de actitud hacia los becados. Lo primero causa algunos roces, pero al final terminan aceptando gracias a Jae, quien quiere evitar que algo terrible vuelva a pasar. Y por otro lado, Ryan descubre que la directora lo vigilaba y enviaba informes sobre él a la casa principal de su familia. Así que de esta manera él va a confrontar a su madre. Y ella por su lado le confiesa que lo estaba vigilando para saber cómo alejarlo de Jae, ya que temía que él se distanciara de ella, tal como lo hizo su padre. Pero pese a la difícil situación, Ryan decide seguir los planes que su madre tiene para él. Ya el otro día, Jae se reúne con Kang y ambos hablan de todo lo sucedido. Y tras un rato, cada uno se va por su lado, aunque él quiere saber si alguna vez sintió algo por él, a lo que ella le dice que no, en ningún momento, ante lo cual Kang dice que miente. Entonces ya por la noche, se ve que Jae revisa sus fotos con Ryan, y entre ellas se encuentra el ultrasonido de su bebé, así que decide encontrarse con Ryan para mostrárselo.
y es que de esta manera ambos se despiden simbólicamente del pequeño, a lo que el muchacho queda destrozado. Y es así que Jae lo abraza. Y con el objetivo de seguir cerrando traumas y arrepentimientos, al otro día los dos van a la tumba de In-han para poder visitarlo. Y ya por otro lado, vemos que la profesora Han es despedida, ya que la directora descubrió la relación que tuvo con Woo-jin. Y debido a esto, la mujer queda dolida y muy despechada. Así que cuando ve al chico hablando con Hera, se abalanza sobre ellos con el auto, aunque termina frenando antes de repetir un accidente. De esta forma, Woo-jin escucha como ella le dice que esto no ha terminado. Sin embargo, el muchacho no es ningún tonto, por lo que temiendo que Han haga alguna tontería, decide mostrarle el video del bolígrafo a Kang, además de darle el archivo. Entonces con esto, él lleva las pruebas a la policía y arrestan a Han antes de que ésta se dé a la fuga. Y tras aquello, en el vestidor de la escuela, Ryan se disculpa con Kang por lo sucedido con su hermano, afirmando que debió tener el acoso que el muchacho sufría. Pero nuestro protagonista no acepta su arrepentimiento, ya que su hermano fallecido no puede volver, y le dice que deberá vivir con ese peso en la espalda toda su vida. Entonces Ryan, con el objetivo de enmendar un poco del daño que hizo, decide testificar en la investigación de la escuela, afirmando que él también fue un agresor en lo sucedido. Por lo que luego de esto, Ryan se encuentra con Jae en la entrada de su casa, a lo que ella le enseña a andar en bicicleta y a comer bocadillos en los puestos ambulantes. De esta manera los dos se despiden y ella se va, y en el camino se topa con Kang, quien corre para alcanzar el coche en una de las intersecciones, por lo que ella detiene al chofer y baja, contándole que no se irá a Nueva York, sino a otro lado, ya que alguien la está esperando desde hace mucho tiempo, aunque además le pide a Kang que no se preocupe por ella y que sea feliz, mencionando que al final él tenía razón, mintió cuando le preguntó si sentía algo por él. Y ahora, ya estando en el presente, se ve que Kang recuerda este último momento, mientras pasa el tiempo con Hera, quien le convida un bocadillo. A lo que pronto se ve que ya no hay más problemas preocupantes entre becarios y alumnos regulares. Al parecer, Kang y Jungwoo cumplieron su objetivo, y no son los únicos con un buen presente, ya que Jae se reúne con una persona que ha querido ver desde hace 15 años, y se trata de su madre, con quien vivirá felizmente de ahora en más. Y de esta manera termina el resumen. Ya saben, si les gustó, comenten becario en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Chao.